wowmx.tv. A la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en directo, por YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias por unirse, por mandarnos, espero, sus comentarios, sus puntos de vista para enriquecer este debate y poder extender y ampliar el eco de esta discusión. La paridad de género ha irrumpido como un importante elector, si me permite decirlo así, en la selección de los candidatos para las gubernaturas, 8 gubernaturas y el Distrito Federal, la Ciudad de México, perdón, que se van a disputar el próximo año, así como una cantidad de cargos para la renovación de congresos locales, Congreso Federal, senadurías, diputaciones, que hará de la próxima elección la más grande que haya habido en la historia de México. Pues bien, la cuota de género ha puesto a temblar a los partidos políticos porque el INE presentó un proyecto de resolución en comisiones el martes pasado en el que asignaba directamente que de estas, las 9 gubernaturas en disputa, 4 tendrían que ser ocupadas por hombres y 5 por mujeres. El proyecto fue metido en pausa, se va a retomar la discusión mañana viernes y tienen hasta los primeros días de noviembre para decidir, pero se puso en pausa porque los consejeros hombres del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos, prácticamente todos, rechazaron que el INE tomara la decisión de asignar candidaturas y distribución por género. Las que presentaron el proyecto, las 3 consejeras del INE, argumentan que se trata de una cuestión constitucional. Aunque los que lo rechazan dicen, sí, claro que es un asunto constitucional, está plasmado ahí, pero hay 3 al menos legislaturas estatales que ya han legislado en esta materia y les parece que el INE se está extralimitando en sus funciones. El asunto es importante porque de esa decisión dependen buena parte de los planes de los, digamos, candidatos que puedan finalmente llegar en la boleta tanto de Morena como del Frente. Vamos a discutir sobre este tema que tiene muchas aristas desde la política hasta el género con Ana Francis López, que ella es diputada local por Morena y además es la presidenta de la Comisión de Equidad allá en el Congreso local. Ana Francis, te agradezco mucho que nos acompañes esta tarde. Hola, muchas gracias, encantada, José, muy honrada de estar en tu espacio.
Gracias a ti. Carolina Gilas, ya la conoce, ha estado con nosotros en otras oportunidades. Ella es especialista en asuntos electorales, en derecho electoral y además una excelente polemista y argumentadora, si me dejas decirlo así, académica e investigadora además. Muchas gracias, Carolina. Al contrario, muchas gracias, José. Un gusto estar de nuevo contigo en el programa, acompañar en este debate a la diputada Francis. Ana Francis, déjame empezar contigo. Y a ver, tiene muchas aristas este tema de la paridad de género en cuanto a las candidaturas. Desde luego es una lucha muy larga que han dado las mujeres hasta llegar a la paridad. Vaya Estamos sí. hablando no de años, sino de décadas. Y por eso quiero empezar contigo, porque hay, digamos, valoraciones políticas que tienen que ver con la conveniencia o no de este proyecto del INE para la composición o la integración de las candidaturas a las gubernaturas de 2024 y tiene también componentes justamente de asuntos de género, de paridad, de la lucha feminista que ha impulsado el que haya estas cuotas para lograr superar la discriminación que ha habido en la representación política para las mujeres. ¿Qué es lo que te llama más a ti la atención? Porque tú tienes ese, digamos, esa doble cara, la política y la parte de género. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que destacarías? Bueno, mi primera piel es la piel feminista, entonces para mí el asunto de la paridad es fundamental. Tiene que ver con esta lógica. Le hemos llamado acciones afirmativas a diferencia de cuotas, porque hay que comprender que todas estas acciones hacen que mujeres que de otra manera no estarían, están ahora en el poder. Y eso hace no solamente un acto de justicia hacia las mujeres, sino un acto de justicia a la sociedad misma, porque entonces se ve mejor representada en su conjunto. Y en ese sentido, pues puede tomar mejores decisiones. Una legislatura paritaria puede tomar mejores decisiones que una legislatura no paritaria. Porque a la hora que estamos las mujeres ya en bola, si me permites la expresión, ya podemos empezar, nos sentimos mucho más fuertes y estamos mucho más acompañadas y se dan otro tipo de discusiones. Y si tú te fijas en estos pocos años que llevamos de legislaturas paritarias, se han incluido en la agenda pública temas que de otra manera no estarían, como el cuidado, como el cambio de paradigma social para centrarnos más en el cuidado y menos en otras consideraciones. Entonces, para mí la paridad pues es la madre de todas las reglas, es la que debe de premiar. Entonces, hasta que se haga costumbre la dignidad, ¿no? Entonces estarías entonces de acuerdo con el proyecto que presentó el INE, sí, que de estas 9 se asignaran 5 a mujeres y 4 a hombres, aunque afecte los planes electorales de los partidos. Primero, pues lo primero, y segundo, lo que viene después. Es como el bien superior de la infancia, o sea, el bien superior de la infancia significa, en términos generales y para decirlo en palabras coloquiales, si tienes que escoger entre los intereses del padre y de la madre, por ponerlo en una familia heterosexual, del padre, de la madre y de la infancia, primero es la infancia, lo que le convenga más a la infancia. Y ¡pum! El mundo entero nos tenemos que concentrar en que lo que les convenga más a las infancias. Entonces, es un poco la misma lógica, es decir, si vamos con la paridad en todo, vamos con la paridad en todo. Y vamos a ver qué pasa, José. Es decir, no conocemos un mundo paritario políticamente hablando. En ningún lugar del mundo no lo conocemos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahí tenemos el criterio del INE fue cuando hay número non, designa cuál de los dos géneros es el que rompe, digamos, la falta de cuadratura. Quedaron 5-4, eso es lo que están proponiendo las consejeras del INE, Carolina, y me parece interesante, a ver, un poco la argumentación. Voy hacia la parte jurídica, que ese es otro ángulo. Dicen, el tema de la paridad está en la Constitución, por tanto, pues tiene que irradiar a todos los ordenamientos jurídicos y las leyes secundarias. Sin embargo, los otros dicen, a ver, sí, pero un momentito, hay 3 estados, Yucatán, Puebla y el otro, Jalisco, que sí tienen legislaciones y por tanto no debería el INE de meterse en las jurisdicciones locales.
El INE contraataca y dice, sí, pero es que los mecanismos que tienen esos estados son muy chafitas, por decirlo de alguna manera, son bastante imprecisos como para poder asegurar que en efecto se cumpla con esta paridad. Y la respuesta todavía más aguda de los que lo rechazan es, a ver, hay jurisprudencia del Tribunal Electoral en el que el INE no debe de meterse en la asignación de candidaturas y sexos. ¿Cuál es tu postura? A ver, los criterios del tribunal no dicen que no debe meterse de manera tan tajante ni general, sino en efecto en el caso, bueno, cuando el INE adopta su acuerdo por primera vez para gubernaturas en 2020 con miras a las de 2021, el tribunal en el efecto dice, ustedes no, nosotros sí, y emite los mismos criterios que había establecido el INE, pero ya después los otros acuerdos del INE en 2021, en 2022, que tuvieron sus consecuencias en las elecciones subsecuentes, fueron aprobados, fueron reconocidos. Yo creo que hay que dar en este debate un paso atrás. La paridad en todo se aprueba en 2019. Se establece constitucional diciendo que tenemos derecho a ser votados, votadas en condiciones de paridad. Se establece paridad en todo, no solo en postulación, pero también la integración de todos los poderes, de los 3 poderes del Estado y en todos los niveles. De 2019 para octubre de 2023 ya han pasado más de 4 años. El Congreso Federal tuvo que haber y tuvo oportunidades, fue llamado en por lo menos 2, 3 ocasiones por la Sala Superior del Tribunal Electoral a que legislara sobre la paridad en las gubernaturas. Si el Congreso Federal hubiera legislado como debió haberlo hecho, estaríamos, por supuesto, en otro contexto, ¿no? Estamos frente a, en realidad, una omisión legislativa donde esa paridad reconocida constitucionalmente no se ha bajado de manera adecuada, uno, a nivel federal, a nivel de una ley general que estableciera parámetros para las entidades federativas, y tampoco, o sea, 3 de 6 es muy poquito, ¿no? Y además me parece, adicionalmente a las deficiencias que en efecto tienen esas normativas de Yucatán, Puebla, Jalisco, me parece que 3 no resuelven el problema. Hay 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o sea, 9 cargos ejecutivos a nivel estatal en juego, y pues hay que mirarlos como un conjunto, o sea, si los 3 legislaron, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los 6? También me parece que sin esa mirada como nacional a la totalidad de los cargos, no es posible garantizar que la paridad surte efectos, porque no se trata solamente de que, como solían hacer los partidos políticos durante mucho tiempo, evitando al inicio las cuotas, después tratando de evitar la paridad, de postular a las mujeres donde no van a ganar, de darles ese rol testimonial en los procesos electorales. Se trata de que esas mujeres no solo estén postuladas, sino que realmente tengan la oportunidad de ganar esas gubernaturas. Lo que estamos buscando, lo que busca el principio de la paridad es transformar el ejercicio del poder en nuestro país. Yo incluso les diría de manera muy provocativa, ¿por qué no 9? Si lo que estamos buscando es equilibrar los accesos al poder y el ejercicio del poder en nuestro país, y cuando las gubernaturas son pues, ese espacio que se ha resistido tanto a las mujeres, pues ¿por qué no nos ponemos serios? Como decía hace rato, hace unos momentos la diputada, ¿por qué no privilegiamos realmente en todo ese acceso de las mujeres, ese acceso paritario? Y digamos, ok, las 9 para mujeres para tratar de llegar a un equilibrio en la ocupación de los cargos en el poder. Muy en la lógica de Ruth Bader Ginsburg, cuando dijo, ¿cuánto habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema de Estados Unidos? Dijo, pues cuando todas sean mujeres, ¿no? Han sido hombres durante tanto tiempo y a nadie le ha molestado. ¿Por qué no pueden ser las mujeres ahora? ¿Por qué sigue habiendo esa resistencia tan tajante por parte de los partidos políticos cuando son años, desde casi 10, desde 2014, paridad en las postulaciones legislativas, y ya son 4 desde la paridad en todo reconocida a nivel constitucional? Ya es tiempo de avanzar en este debate. Bueno, a ver, la respuesta de Ana Francis a tu provocación ya la conocemos, o sea que voy mejor a tomar el pie que acabas de dar sobre el tema de resistencia, porque fue uno de los argumentos que utilizaron las consejeras a la hora de reaccionar frente al rechazo de los partidos y de los hombres de los propios consejeros hombres en el Consejo General. A ver, es curioso, pero mira, por un lado, Ana Francis, estamos viendo
en términos jurídicos, ahí está en la Constitución, después de una lucha que da muchos titulares, que se pone en grandes carteles, pero a la hora de bajar a la regulación y a los mecanismos, hay omisiones que generan pues esta clase de lagunas como las que ha tratado de meterse en línea, tratar de cubrir. Pero al mismo tiempo, las propias consejeras dicen o se dicen absolutamente sorprendidas de que los hombres en el Consejo General, además de todos los partidos, Morena, el Frente, todos los que están en la oposición, Movimiento Ciudadano, el Verde ni se diga, lo rechazan y ellas dicen, ¿qué es esto? Parece que no han interiorizado. Sí, no, parece que no han interiorizado el tema y que... Es que no lo han interiorizado, José. No hay no hay todavía, según esto, normalidad democrática en ese sentido. No, pues apenas es una costumbre, es un músculo que apenas va perdiendo la celulitis, si me permites la expresión, todavía no llega ni a músculo. Para pasar del 10%, las primeras mujeres que llegaron a los puestos de elección popular, a los puestos de poder, híjole, llegaron, pero con muchísimos trabajos. Pasar de las pocas mujeres al primer 10% tomó mucho trabajo. Del 10% al 30% ya tomó bastante trabajo, pero menos. Pasar del 30 al 50 fue bastante rápido. Por eso ahora es un momento muy interesante, porque pues ahora sí que podrán decir misa, pero si quedamos a paridad en todo, la vamos a defender con uñas y dientes. Todas las mujeres de todos los partidos, y ahí sí sospecho que de todos los partidos en estos temas ha habido unidad y lo vamos a defender con uñas y dientes. Claro que hay resistencias, a mí no me sorprende, pues siempre ha habido resistencias, nos ha costado mucho trabajo, pues, ¿no? Y no es todavía costumbre, todavía se le sale el machismo todo el tiempo. Valentina Batres, que es mi compañera de legislatura, en una conversación hace unos meses me decía, y los compañeros son bien solidarios, bien machines, pero bien solidarios. Pues sí, pues, es decir, todavía no cambia. Me parece que las nuevas generaciones, los chavos que ahora tienen 15, 20 años, ya traen otra educación, están trayendo otra configuración, pero apenas ahí los compañeros que son de mi generación, yo tengo 50 años, híjole, pues todavía les cuesta un montón de trabajo. O sea, lo están acomodando, no, pero todavía es así de, ay, ¿cómo? Porque además han cambiado muchas cosas. Los acuerdos ya no se hacen en la cantina, se hacen en las oficinas. Los acuerdos, las comidas, etcétera, ya no se hacen con 15 tequilas, ¿me explico? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas costumbres. Traemos a nuestros hijos al trabajo, hay criaturas en los congresos. Cambian muchas cosas de lógica. Entonces, pues sí, es decir, el club de Toby se está derrumbando y hay muchas resistencias, porque además dentro del club de Toby hay muy buenos hombres también, muy buenos compañeros, pero pues siempre habían vivido rodeados de sus amigotes, de Toby, pues, ¿no? Entonces, de pronto es así de, pero ¿cómo? ¿Ya no vamos a ver el fútbol? Estoy siendo muy esquemática, permítanme serlo, pues, ¿no? Entonces, cambia la lógica de la política. Es fuertísimo este cambio cultural. Y luego como que no captamos lo contundente y lo trascendente que es. En Estados Unidos tienen un máximo histórico de 27% de mujeres en el Congreso. Máximo histórico. Sí, bastante lejos de lo que hemos alcanzado aquí, ¿eh? Exacto. Claro. Entonces, hemos llegado, digamos, y el cambio cultural viene detrás o viene junto con pegado, y de pronto sí siento que se sienten como perico a toallazos, y los comprendo con todo mi corazón, pero ya no hay marcha atrás, ¿no? Bueno, como perico a toallazos, pero también traen toallas, como acabamos de ver en el Consejo, ¿no? Sí, claro. Y en efecto, por la reacción que fue, es unánime. Por un lado, dice Ana Francis, ha cambiado la lógica en la política, pero lo que estamos viendo en el Consejo General, más bien, ha sido un consenso de todos los partidos y los consejeros varones para echar para atrás esta asignación. Y la quieren echar para atrás por una razón que tiene que ver también con lógica política, Ana Francis, que es los planes para designar a sus candidatos, sobre todo a las 9 gubernaturas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Carolina? Claro, o sea, ¿Dónde está la lógica? ¿La lógica dónde está? ¿Cuál es la lógica que prevalece aquí?
A ver, pues obviamente para los partidos políticos hay que reconocer que los partidos políticos, al igual que todavía muchas instituciones, son fuertemente generizados en el sentido que son masculinizados. O sea, son instituciones que se han creado, que se han formado a través de los hombres, desde las necesidades de los hombres, y que articulan esas dinámicas que son propias de las relaciones de poder masculinas. Le comentaba la diputada Francis cómo se está cambiando todo esto, en algunos espacios con mejores avances, en algunos con enormes resistencias, porque también hay muy fuertes casos de violencias que experimentan las mujeres cuando no solo aspiran a ser candidatas o cuando son candidatas, pero también cuando ya llegan a ocupar los cargos políticos en las legislaturas, gubernaturas, en otros espacios, y eso justo responde a esas lógicas. Como los partidos políticos son todavía dominados por los varones, los grandes partidos hoy están todos dirigidos por los hombres, ahí también falta que llegue la paridad, que acusen de recibido, que la ley también aplica para el interior de los partidos políticos, que deberán tener todos sus órganos internos integrados de manera paritaria. Es natural entonces que esas estructuras, esas organizaciones dominadas por los varones y por los intereses masculinos, pues están defendiendo esos intereses. No estamos diciendo que eso está bien, ¿no? Que es lo correcto, que es lo que nos gusta ver. Al contrario, creo que nos gusta ver más a los varones que son aliados del feminismo, que son aliados de las causas por las que estamos luchando las mujeres para construir una democracia paritaria, pero eso también, concuerdo, tomará tiempo, ¿no? Hemos avanzado mucho, falta romper esas dinámicas, esas lógicas. Me parece también que está muy claro en esa resistencia que este ciclo electoral en particular, los partidos se empezaron a adelantar de manera muy importante a los plazos constitucionales y legales. O sea, ya están revisando, buscando, hablando de sus posibles candidaturas, cuando pues las precampañas oficialmente no han empezado en ninguna de las entidades federativas. Hasta el 20 de noviembre. Hasta 5 en la Ciudad de México, 20 por ahí de 20-25 en Morelos, en Puebla, por ejemplo, hasta diciembre, ¿no? O en Chiapas hasta enero. O sea, hay toda esa diversidad de plazos, pero todos los partidos políticos, igual que pasó con las candidaturas a la presidencia, pues empezaron a adelantar esos procesos estatales. Y yo creo que también esa es una de las razones por las cuales responden con ese fervor, con esa negativa a la paridad, porque ya lo tenían como planchadito, ¿no? Ya lo tenían resuelto, ya habían pensado aquí una que otra mujer, aquí los hombres, no necesariamente sus perfiles favoritos son los perfiles de las mujeres, tanto de la oposición como del partido en el gobierno. Entonces, todo eso también creo que contribuye a la resistencia, ¿no? También tengo que decir que estoy igualmente sorprendida que las consejeras del Instituto Nacional Electoral, en que estamos teniendo a esas alturas de partido otra vez la misma discusión. La tuvimos muy fuerte en 2020. La tuvimos, ya en realidad no se cuestionó de manera tan importante en 2021, en 2022, y ahora como ya hay ciertas decisiones, ciertos pactos, ciertos acuerdos, otra vez estamos discutiendo lo mismo. O sea, ¿cuántas veces, no? La paridad. Oye, perdón que te interrumpa, nada más perdón que te interrumpa antes de ir con Ana Francis. ¿Tú desechas entonces el argumento, digamos, desde el punto de vista jurídico electoral, de que es una intromisión del INE si hay 3 estados que tienen legislaturas locales, que sea el INE el que ordene y abarque incluso aquellos donde sí existen leyes para autorregularse a nivel estatal? Yo reitero, tuvieron tiempo, están en omisión, tanto el Congreso Federal como el resto de los congresos estatales. Tuvieron 4 años para legislar. En 4 años se han dedicado a todas las cosas importantes y no importantes y no se han comprometido con la paridad, no solo en las gubernaturas, sino también en muchos otros espacios. Entonces, me parece que es inevitable que entren las autoridades electorales. El INE, seguramente todo eso va a acabar en el Tribunal Electoral, de eso no tengo ninguna duda. Lo que termine decidiendo mañana el INE, eso se impugnará seguramente. Y creo que no hay manera de articular la paridad sin mirar los 9. O sea, tú no puedes decir, ay, estos 3 ya tienen ahí algo en la ley, entonces a ver en qué quedan y yo me ocupo solo de 6, porque con eso no garantizas la paridad.
y además no garantizas que la paridad se interprete, como ya lo ha sostenido muchas veces el Tribunal Electoral, privilegiando a las mujeres. Como las mujeres son las que han sufrido las desventajas durante tanto tiempo en acceso al poder, hay que interpretar las reglas hoy para revertir esas desventajas. Por eso el impar le toca a las mujeres. Eso es, o sea, no es nada nuevo lo que están proponiendo las consejeras en el INE, no es nada nuevo lo que se está pretendiendo articular, es una consecuencia lógica de las reformas, de los 30 años de reformas, de la reforma del 14, de la de 2019, de lo ocurrido en los 3 procesos, en los 3 ciclos de gubernaturas de los años anteriores y, reitero, de la omisión de los congresos federal y estatales. Se hubieran puesto a legislar. Bueno, está claro, Ana Francis, lo que acaba de decir Carolina, y es que en efecto aquí había ya acuerdos políticos, había repartos del pastel, había planes sobre cómo y a quién poner y cómo desactivar conflictos en aquellos lugares donde los pude haber habido, y pues la paridad entra y pone a temblar pues esos planes y esos acuerdos que ya estaban consumados y que además como fichas de dominó van cayendo uno sobre otra candidatura desde las gubernaturas hasta senadores y luego diputados. Eso no es difícil de saber. Y uno de los lugares en donde es paradigmático de los acuerdos, pues es justamente la elección de Morena acá para elegir a su candidato a la Ciudad de México. Tienes a Harfuch, que parece ser el favorito, el ex policía de la ciudad, goza del respaldo de Claudia, incluso el propio presidente López Obrador, a pesar de que últimamente lo ha defendido, pero nunca parece haber sido santo de su devoción, o por lo menos no más que Clara Brugada, aunque Harfuch va arriba en las encuestas, 46, más o menos 38 en el promedio. Pero a quien le puede beneficiar justo la interpretación del INE es a Clara, porque abre mayores espacios, evidentemente, para la representación de mujeres en la distribución de las 9 candidaturas. Pues es que justamente, es decir, si te pones a ver en los 9 estados que se está discutiendo, bueno, 8 estados y la Ciudad de México, de parte de Morena, digamos, Rocío Nale en Veracruz es la única candidata que va arriba de los demás señores. Pero teniendo una candidata como Clara Brugada en el tablero, pues resulta un poco absurdo que Clara Brugada no sea de esas 5 candidaturas de mujeres de parte de Morena, con toda la experiencia que tiene, con toda la historia y tal. Y pues las encuestas varían, la diferencia entre Harfuch y ella a estas alturas me parece que ya no es significativa. Clara ha crecido de forma tremenda y todo lo que ha ocurrido con Harfuch del asunto de Ayotzinapa, el asunto del 2 de octubre, su familia, en fin, pues ocurrió lo que yo no te puedo decir que sabíamos que iba a ocurrir, la verdad es que no, sí me ha sorprendido como todo en la luz de respuesta por parte de la izquierda de la ciudad, pero pues ahora sí que, como dice el refrán, si vas te peinas, pues, ¿no? Entonces, si te metes a la política, pues te aguantas. Sí, firma de cartas, etcétera. Denuncias. Entonces, sí, incluso yo firmé una carta de apoyo con un montón de artistas intelectuales, etcétera, que incluso habían estado, pues la mitad de ellos agarrados del moño con la 4T, pues, ¿no? Entonces hay una respuesta impresionante de respaldo a Clara, y eso es muy bueno. Entonces, la diferencia entre ellos dos ya no es mucha, si es que realmente existe, ya lo veremos a la hora de los números. Porque también es cierto que todo este asunto de estar colocando al personaje, pues ha colocado al personaje. Entonces, pues vamos a ver qué resultan los números. No me parece que ahí sea muy difícil de decidir de acuerdo a la paridad y de acuerdo a lo más conveniente para con la Ciudad de México. Clara es pues un cuadro excepcional y además de todos modos gana, pues, ¿no? O sea, creo que Morena, en el caso de la Ciudad de México, porque desconozco los escenarios del resto de los estados con tanto detalle como conozco el de la Ciudad de México. Si tú comparas a Clara con el candidato del PRIAN o a Harfuch con el candidato del PRIAN o incluso al doctor Gatell con el candidato del PRIAN, la distancia es la misma. Morena gana en la Ciudad de México, según las encuestas, con más o menos la misma distancia. Entonces, yo no vería mayor intríngulis en esa decisión. No debería de haberlo.
Oye, pero de todas maneras sí meten en un brete, en un aprieto a la dirigencia de Morena, porque hoy por hoy el que parece favorito es Pues Harfuch. es que parece, Y por porque otro, también esa es otra, o sea, lado está arriba en las encuestas. Bajarlo por el asunto de paridad, ¿tú crees que Morena y la propia jefa de gobierno, ex jefa de gobierno, candidata presidencial, le entraría ese toro después de lo que le ha costado empujarlo? pues lo que pasa es que Morena, una de las gracias que tiene es que justamente no es parejo. O sea, no es parejo y es lo más democrático que conocemos. No creo que sea lo más democrático que se puede, creo que podría ser mucho más democrático, pero es lo más democrático que hemos conocido. Entonces, adentro de Morena, pues hay un montón de fuerzas y de voces. Y este asunto, es decir, en Radio Pasillo se rumoran un montón de cosas. Yo hasta que no vea a Claudia Sheinbaum decir yo respaldo a tal, o al presidente decir yo respaldo a tal, pues no me la creo, la verdad, porque también es bien fácil decir, no, es que estamos apoyando a este candidato porque lo respalda la doctora, sí, y mi abuelita en bicicleta, ¿me explico? O sea, eso también es un argumento que yo pondría mucho en duda. Y a mí, bueno, ya, O como sea, ¿tú feminista y como, no crees que haya estado mal visto durante mucho tiempo por el propio presidente? ¿Crees que es solo un rumor? no lo sé, Porque sí, fíjate. A porque ver, si es me así, parece que sí, Claudia sin duda metió el empujón. me parece que ha habido un montón de señales que uno puede interpretar, ¿no? Esto, pero de eso a que definan, me parece que hay una gran distancia. O sea, una cosa que ha logrado, por ejemplo, esta pugna en la Ciudad de México es que despertó al monstruo de la izquierda. Y lo despertó, vaya que lo despertó. Ha sido muy impresionante todas las muestras de apoyo hacia Clara y toda esta discusión de o somos de izquierda o qué pasó, o somos o no somos, pues, ¿no? Que es básicamente la centralidad de la discusión. Eso ha sido muy impresionante, yo no me lo esperaba, ¿no? Yo creo que Oye, y a lo dices, mejor se mostraron unos ciertos apoyos con la lógica de lo que pasó en el 2021, pero estamos en otro escenario completamente distinto. dices que despertó al monstruo de la Sí, izquierda y tienes razón en la ciudad. sí. Y no solamente en el caso de Clara, no sé si ayer viste, por ejemplo, la cantidad de pronunciamientos que hubo en redes de gente de izquierda respecto al acto de la entrega del reconocimiento del presidente al general Cienfuegos. Sí, Ahí estuvo también, vaya, durísimo. creo que son los mismos. Creo que los comentarios que vi de uno y otro deben ser de sectores similares. De sectores similares. Ahora, ahí, ojo, porque hay trampas, ¿no? Siempre la derecha aprovecha como estos momentos para, para irse con todo y treparse a las causas. Entonces, me parece que también hay que cuidarnos mucho de ese asunto. Y la relación con el ejército, pues es bastante más compleja de lo que esperábamos. Y también me parece que el ejército no es un ejército, ¿no? Son varios. Ay, esto da para otro programa, pero déjame, Exacto, no me voy a desviar hacia ese tema. exacto, Es porque si muy no, interesante, déjame regresar a lo mío, que hoy es la paridad, y voy contigo, Carolina. Y a ver, ahí el asunto, tú lo decías con toda claridad, los partidos han sido básicamente dominados por hombres, pero tienen el monopolio de la representación, los partidos, eso no ha cambiado, lo ocupe quien lo ocupe, está clarísimo. Y, por supuesto, una situación como esta, no sé cómo lo veas tú, pero la ruptura de un acuerdo, en caso que lo hubiera, sobre quién va a ser el candidato a la Ciudad de México, pues es un golpe a quien haya respaldado o al que haya tomado ese acuerdo. Por supuesto que sí, o sea, nadie dice que la decisión que tome el INE para un lado, para el otro lado, pues no va a tener esos efectos, que no va a quizá complejizar el panorama en algunas entidades, para algunos partidos políticos, para algunas coaliciones, pero pues otra vez, ya advertidos ya estaban, que no han acusado, ¿no?, de recibido, pues ya es responsabilidad de los propios partidos políticos de estarse adelantando, de estar haciendo los acuerdos antes del tiempo y sin tomar en cuenta a las mujeres que, como decía la diputada, ya no vamos a dejar que eso pase, ¿no? La paridad llegó para quedarse, las mujeres están en la política para quedarse y quieren ejercer el poder que les corresponde y no van a aceptar las condiciones, pues un retroceso en esas condiciones, digamos, ¿no? Yo aquí pensando en lo que han estado comentando sobre la Ciudad de México, también otras entidades, porque en realidad
en la mayoría de las opciones, tanto morenistas como del Frente, hay más hombres que mujeres, ¿no? Que tienen como sus opciones ideales. Entonces, no solo en la Ciudad de México, en otras entidades también puede haber esas problemáticas, pero creo que eso también todavía cruza por otro elemento de la paridad que tenemos que empezar a estar poniendo sobre la mesa y empezar a discutir. Porque la paridad, si aspiramos a llegar en un contexto donde la mitad del poder, de los espacios y del poder es de mujeres y de los hombres, eso implica que tendremos que buscar, y también ya hay criterios e interpretaciones en ese sentido, que los dominios masculinos y femeninos sobre ciertos espacios se vayan turnando, ¿no? Si tenemos o hemos tenido legislaturas dominadas por los varones, ahora queremos o estamos buscando legislaturas, gabinetes más dominados por mujeres. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, pensando en las gubernaturas o las presidencias municipales, quizá tendríamos que llegar en algún momento a esa idea de que si gobernó hombre, toca mujer, no sé, ¿no? Y al revés. Ese ya es otro piso, ese ya es otro escalón, ese es otro piso. Te estás subiendo ya al tercer nivel, vaya. Claro, pero hay que, ahorita los partidos tendrán que definir sus criterios de competitividad, ¿no? Es decir, ¿dónde tienen mayores chances? En la mitad de esos espacios con mayores chances tendrán que ir mujeres, en la otra mitad los hombres. Pero otro criterio que también ya se ha estado explorando en otros espacios es justo ese, ¿no? Que tendrías que, por ejemplo, privilegiar la postulación de las mujeres en los espacios donde las mujeres nunca han accedido al poder. Y de las gobernaturas que están en juego, es el criterio de acción afirmativa llevado a más adelante. Es la paridad sustantiva en realidad, es decir, la paridad de a de veras. No nomás que nos toque el área de bordados y tejidos, sino el área de a de veras. ¿Me explico? Bueno, la frase, área de tejidos ya hace rato que no es así. No, pero me entiendes, es decir, en las comisiones de los congresos, pues ¿quién preside la Comisión de Justicia? Históricamente han sido hombres. Y ahí se decide la mitad de las cosas. Sí. No, pero a ver, los estudios que hemos hecho sobre los mexicanos, las mujeres siguen en los espacios de mujeres, o sea, niñez, igualdad. Cultura, igualdad, derechos humanos, buena onda. Donde hay poder siguen siendo los hombres. En los gabinetes lo mismo. Si revisan, casi no hay gabinetes paritarios en México, aunque por constitución también debería haber a nivel gubernaturas, y la distribución de las carteras es la misma que de comisiones en los congresos. Las mujeres, en su mayoría, están en lo que llamamos la literatura blandas, o sea, esas que yo creo que son agendas fundamentales para las personas, para la sociedad, pero no son esos espacios donde los políticos se están matando para estar. Y eso pues, habla justo de los patrones que tenemos que ir rompiendo. Y ese criterio de alternancia en el tiempo ya se ha estado estableciendo, ya se está explorando desde incluso antes de que hubiese paridad a nivel federal en otros espacios de poder en las entidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que no es descabellado que lleguen algunas impugnaciones, por ejemplo, de mujeres aspirantes, mujeres que quieran ser candidatas, diciendo, a ver, aquí siempre han privilegiado a los hombres, tenemos muchas chances de ganar. Yo pido que aquí se privilegie a una mujer, ¿no? Porque los acuerdos que lleguen los partidos van a estar sujetos de la revisión por parte del Tribunal Electoral. Y ahí a ver qué pasa. Pues mira, justo hice un pequeño ejercicio rápido y muy informal, ¿no? De los 9 estados y en donde había candidatas mejor posicionadas. En el caso de Moreno, ahí les van los datos. Chiapas es una mujer, de las que está arriba, Tzotzil. Guanajuato, Antares. Sí. Aunque el favorito parece que es Sheffield. Morelos está también Margarita González Arabia y Lucy, no sé si se vaya a subir Lucy Mesa. En Puebla, Olivia Salomón. En Tabasco, puntúa bien también Yolanda Osuna, está un poco abajo de May. En Veracruz, ya lo decía Ana Francis, está Nale, y ese es Nale o Nale, porque no veo más. Y Yucatán, hay también una mujer que está arriba que se llama Camino Farjat. Es decir, en el caso de Morena, y bueno, ya vimos el caso de Clara, en el caso de Morena son 8 de los 9, donde tienen mujeres liderando las encuestas o cerca del liderato. En el caso del Frente yo creo que está más fácil, porque de lo que pude recoger, de encuestas también,
es que traen mujer arriba en Guanajuato con Livia García Muñoz y traen también en Jalisco con Sofía García, pero hasta ahí. O sea que el frente a lo mejor su bronca es que le faltan mujeres. Y en el caso de Morena, pues ahí sí, yo no sé si vaya a pasar, Ana Francis, lo que decía hace un segundo Carolina, que las impugnaciones no vayan a venir de la oposición, sino de la oposición de género interno. Mira, yo creo que se verían muy mal los compañeros, ¿no? Si hicieran como esa chamba. Yo no me imagino a uno de los compañeros que justamente toque la candidata, digamos que está cerca en el segundo lugar y vaya a subir y que diga, y que el arme de jamón, híjole, pues que Dios lo bendiga con su decisión, porque me parece que políticamente o sea, es tiempo de mujeres, no nada más es un eslogan, es en serio, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que se vería muy mal. Y eso tiene un costo político. Y allá que cargue cada quien con los suyos. Ahora sí que les dejo la inquietud. Pues espero que reciban tu mensaje y si no, pues sí. Luego le redistribuimos el programa. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Carolina? 9 en 8 estados. En el caso de Morena, 2 del frente. Sobre todo, nada más déjame completar este comentario. Es decir, claro, porque la más taruga te arma una tele a colores, me explico, de las que acabas de mencionar, pues todos son líderes de Morena, de la nada, ¿sabes? Entonces es como, no, chatos, ya no estamos improvisando, pues, ¿no? Por mí que las 9 sean mujeres. Sí, bueno. Pero de un lado y del otro. Eso empezaría a ser tantito justo, pero mira. Pero bueno, hay que, otra vez, del mismo punto, ya hay ciertos acuerdos, ¿no? O sea, por más que hay... Claro. El argumento que han tenido siempre los partidos políticos de que faltan mujeres, de que no hay mujeres con liderazgo, de que no hay mujeres preparadas, de que no hay mujeres que quieren, o sea, eso creo que ya se cayó ese cuento hace muchísimo, ¿no? Por supuesto que hay mujeres, nada más que a veces no las quieren ver o a veces prefieren hacerlas al lado o en nombre de otro tipo de intereses que están realizando. Entonces, creo que las mujeres definitivamente hay, pareciera ser, yo también estuve revisando más o menos, bueno, todavía es muy pronto en realidad, porque otra vez no estamos realmente dentro de ese momento de selección de candidaturas, habrá que ver quiénes realmente terminen levantando la mano y cómo se vayan distribuyendo las preferencias, pero yo también encontré eso que hay, pues, que es una contienda prácticamente en todas las gubernaturas bastante masculinizada, o sea, con muchísimas candidaturas masculinas, que no quiere decir que no hay liderazgos fuertes de las mujeres, pero como suele ser, levantan más la mano los hombres o antes que levantan las manos las mujeres, e igual sigue siendo, yo creo que en esa lógica de comentarios, de búsqueda de quienes determinan los careos que hacen cuando hacen las encuestas, creo que también todavía hay esas tendencias de mirar mucho más a los hombres, salvo que las mujeres ya sean tan evidentes que no hay manera, ¿no? Que tengan un arrastre brutal. Sí. ¿No? Entonces creo que también eso es algo que juega aquí, pero pues ni modo, los partidos políticos tendrán que pues, romper algunos de los acuerdos que han hecho previamente, tarde o temprano. O sea, yo realmente tengo confianza en que los consejeros, ahora sí, los varones, porque además, miren cómo está cruzado por la cuestión de género, ¿no? Todas las mujeres están a favor del acuerdo, los hombres son los que lo están cuestionando desde el propio consejo y desde los partidos políticos, ¿no? Entonces también creo que hay esa conciencia o esa manera de abrazar la paridad sigue siendo pues, muy sesgada por el género y son las mujeres las que están luchando por las mujeres, por las otras mujeres, que hay que celebrar, pero pues necesitamos en esa lucha también a los hombres. Yo creo que eso queda claro. Pero bueno, yo tengo fe que los consejeros del INE decidan lo correcto, o sea, decidan a favor de la Constitución, a favor de la paridad, de una democracia paritaria, y también tengo fe que el Tribunal Electoral haga lo propio, haga lo que corresponde cuando le toque conocer las impugnaciones al respecto. O sea, creo que no puede haber vuelta atrás, no podemos permitir dar una vuelta atrás en eso que tanto trabajo, tantos años, tantos esfuerzos de convencimiento ha costado y tantos sacrificios por parte de las mujeres que han estado luchando, abriendo de a poquito las grietas para que cada vez más de nosotras estén. Oye, pues
públicos, ¿no? De hecho, el INE está frente a una prueba durísima. El INE, que ha sufrido un debilitamiento a lo largo de los últimos años, que hay un cambio en el Consejo General, con Una la crisis de inclusión legitimidad importante, ¿no? Vamos a ver. y de repente tienes enfrente pues a todos los partidos, y aparte del Consejo, tienes el Consejo partido por género, en este caso, además de los partidos. La verdad es que la prueba es dura, Ana Francis, muy dura para el INE. Y además, evidentemente, no podemos engañarnos, pero de estos acuerdos políticos de los que hemos hablado, pues están justamente planeando sobre todos los consejeros, incluidas las 3 mujeres que han presentado este proyecto. Así es. Pues mira, es un momento muy interesante justo por eso, porque a mí me parece que en términos de capital político, sí reditúa mucho optar por la paridad, pues, ¿no? Es hacia donde vamos. Ya, híjole, ya esas patadas de ahogado se ven francamente mal. Ya no le están funcionando a nadie. Mira, ahora que se aprobó lo de la 3 de 3, ¿no? Que el que dio patadas de ahogado fue Noroña y se vio muy mal. Afortunadamente después tuvo todo su proceso de recorrer el país y etcétera, y recuperó en mucho, vamos, no perdió prestigio, pero no se vio bien, pues, ¿no? Entonces ya no viene al caso, de veras ya no viene al caso, no se ve limpio por ningún lado, es que no se ve limpio por ningún lado. Y ahora el INE pues está justamente o sea, su legitimidad quedó mermada con Lorenzo y con Ciro. La verdad es que su legitimidad quedó golpeada, no salieron bien de ahí. ¿Y cómo quedaría hoy frente a no poder resistir a los partidos, o sea, pues ahí tienen la oportunidad, los acuerdos populares? Pues ahí tienen la oportunidad de ganar legitimidad, que además necesitan ganar legitimidad porque viene un proceso electoral bien complicado, ¿no? Yo voy a la recta final porque se me está acabando el tiempo y me gustaría conocer, a ver, más allá de todas las argumentaciones que hemos puesto sobre la mesa o que han puesto ustedes, Carolina, ¿cuál es tu pronóstico? Hoy, de la decisión de mañana. Total. Lo de hacer pronósticos en la política es la chamba más arriesgada del mundo. Atinarle. Tenemos 2 opciones, pero atinarle es muy difícil, ¿no? A la correcta. No sé, o sea, por cuestiones como del realismo político, me temo que no sucederá lo que deseo que suceda, pero mantengo fe o esperanza de que las causas del feminismo, de la paridad prevalezcan. O sea, dudo que todos los consejeros se convenzan. Ojalá lo hagan y acompañen a las consejeras, porque creo que la lucha y la propuesta que están llevando es lo más justo, es lo más correcto, y de verdad creo que no podemos justificar que por falta de actuación de nuestras autoridades los derechos de las mujeres y las oportunidades de las mujeres se van truncadas. O sea, eso no puede ser así. Entonces, las autoridades electorales son en ese sentido ese último recurso, esa última instancia que puede reparar algo que las otras instancias del Estado mexicano no han hecho. Y creo que no deben perder esa oportunidad, creo que deben estar a la altura y también pues mostrar como el INE ya lo supo, el IFE antes también hacer en muchas ocasiones de que saben tomar decisiones correctas, incluso cuando esas decisiones incomodan a los partidos políticos. Yo creo que no hay manera de ser un árbitro electoral y hacer bien el trabajo sin de vez en cuando al menos incomodar a los actores políticos. Pues de eso se trata, para eso tenemos al INE, para eso hemos querido un INE, un tribunal, para tener las autoridades que sean capaces de tomar este tipo de decisiones contra viento y marea cuando esas decisiones son las correctas. Y yo estoy convencida que esa es la decisión correcta. Así que más que pronóstico es una esperanza. O sea, la parte realpolitik lo ve difícil, pero mi corazón quiere creer que el milagro pueda suceder y que la paridad vaya muy fuerte. Mañana. Oye, pero entonces, a ver, realismo político, sinónimo de prevalecen las lógicas de las cúpulas partidistas. ¿Sí? Pues la experiencia. Eso significa mostrar esa. A ver, yo creo que los partidos políticos no van a cambiar su postura para mañana.
Nuestra única expectativa es que algunos de los consejeros que antes acompañaron la paridad regresen donde estaban antes en sus posiciones acompañando la paridad en las gubernaturas. Espero que estén a la altura y que sepan hacer eso. Francis, ¿tú en dónde estás entre el racismo y entre el realismo político y la utopía? No la utopía de Iztapalapa, sino la utopía en términos de esperanza, como acaba de decir. No, pues yo siempre voy a vivir en la utopía, Carolina. José. Siempre voy a vivir en la utopía y en los sueños, porque no me queda de otra, porque no podemos dar marcha atrás. Nos ha costado tanto que no hay manera de dar marcha atrás. Se lo debemos a las que siguen. Entonces, ojalá que no lleguemos hasta el tribunal, porque qué cansado, ¿no? Hay mucho que hacer como para estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Ojalá que no. No lo sé, que creo que coincido con esta idea de es muy aventurado sacar pronósticos. Hay una parte que claro que me sorprende que hayan dicho que no y que no se den cuenta de que son puros hombres los que están diciendo que no. Es así como cuando hacen mesas de aborto entre puros señores, que es así de no se dieron cuenta, como creen, ¿no? Es así de baboso. Entonces, pues ojalá se vean al espejo. Si no, la historia se los va a cobrar. Oye, solamente un matiz de lo que acabas de decir. Por supuesto, no quieres llegar a los tribunales, te parece que sería cansado, que sería una pérdida de tiempo. Pero tú ves a algunas de las aspirantes de Morena, Nale, la propia Clara, llegar a los tribunales en caso de que ahí impusieran un tema de bajarlas por género. No lo sé, pero me parece que si quisieran llegar tendrían el respaldo de muchísimas de nosotras. Muy bien. Loco, porque adelante. En varios escenarios no necesariamente tendrían que ser las mujeres interesadas las que podrían impugnar. O sea, por ejemplo, el acuerdo de mañana, se tome o no se tome, ¿no? Lo podrían impugnar grupos de mujeres, como ya en el pasado, mujeres en plural, 50+1. O sea, hay varias, por mencionar solo algunos y sin demeritar el trabajo de todos los demás, de esos grupos, también pueden presentar. O sea, ya el tribunal ha reconocido esas acciones tuitivas. Todas las mujeres tenemos interés legítimo en que la paridad se haga realidad, entonces podemos estar cuestionando esas reglas cuando no favorezcan a la paridad. Entonces, en ese escenario no necesariamente tendremos que llegar a un enfrentamiento directo, digamos, de una mujer con su partido político, su partido político, sino podríamos pensar en algunos otros escenarios donde igualmente eso llegue ante el tribunal, si la decisión no favorece la paridad. Bueno, pues hay que dar la posibilidad y la advertencia, ¿no, Carolina? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Carolina Gilas, especialista en temas, asuntos electorales. Como siempre, un placer verte y muchas gracias por tu participación. Al contrario, siempre encantada de acompañarte, José. Un gusto, diputada Francis, un gusto estar con la audiencia esta noche. Y por supuesto, muchas gracias, Ana Francis López, diputada local de Morena, de la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Equidad, ahí en el Congreso local. Gracias, Ana Francis. Muchas gracias y gracias, Carolina. Un placer coincidir en este espacio. Gracias, José. Y gracias a toda la gente que ve este programa. Muchas gracias. Pues muy buena tarde, que les vaya muy bien. Muchas gracias a las dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Lo espero como todos los martes y jueves, el próximo martes, que tenga un buen fin de semana. Mientras tanto, estamos saliendo, como le decía, por WOW TV, canal digital, Regeneración Plural en el Sudeste, por mis redes. Y le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube. Vamos subiendo, si nos ayuda, vamos a hacer que esta conversación pueda llegar más lejos y armar una mayor red. Que tengan un muy buen fin de semana y muchas gracias a Fernando Robles, el productor de este programa y quien finalmente nos permite conectar con todos ustedes. Buena tarde y buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.